siempre está, Él siempre está. Él siempre está en toda la tierra. Amén. El Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Así que no hay un lugar en la tierra en donde el Señor no se encuentre. Aleluya. Y en uno de los lugares en donde el Señor, con más, gloria al Señor, libertad y con más gozo, pues, ¿verdad? Si podemos decir así, se encuentra siempre, es en su casa, gloria al Señor, en medio de sus hijos. En esta tarde, mis amados hermanos, Dios, gloria al Señor, tiene una palabra para nosotros muy especial. Y yo les voy a invitar a que estemos de pie y vamos a abrir la Biblia en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer del verso 38 al 44. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar tratando un tema muy importante. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 27, verso 38 al 44. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios. Amén. Dios es bueno. ¿Estamos listos? Amén. Leemos la Biblia, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Aleluya. Qué pasaje más delicado, más serio. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema las 3 cruces en el Calvario. Es un poquito largo. Las 3 cruces en el Calvario, sus ocupantes y lo que aprendemos de ellos. Las 3 cruces en el Calvario, sus ocupantes y lo que aprendemos de ellos. Espero que aprendamos algo en esta tarde Aleluya. acerca de este tema y de este pasaje bíblico. Las 3 cruces en el Calvario. Mis amados hermanos, el hecho que usted y yo nos encontremos en esta tarde reunidos en este lugar y que hemos dedicado nuestra vida a servirle al Señor de una u otra manera, de una o de otra forma, es el resultado de este hecho histórico, real, que se llevó a cabo hace 2000 años casi, en una nación llamada Israel.
Aleluya. Los que estamos aquí no hemos tenido, yo creo que ninguno, ¿verdad? No hemos tenido la dicha, el privilegio de haber estado, de haber viajado para Israel. Es uno de mis sueños que he tenido y es posible que lo realice antes que Cristo venga, y si no, pues no importa. Pero hay un pueblo, hay un país en la tierra cuya población es tan pequeña y cuyo territorio es apenas como 300 kilómetros cuadrados. Demasiado chiquito. Pero ese país, con ese territorio tan pequeño, cuyos habitantes tal vez se llega a los 10 millones, porque están regados en todas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos está una buena porción de ellos. En Guatemala hay muchos judíos. En todos los países del mundo hay judíos. Pero la población israelita es muy pequeña comparada con la importancia que tiene, que ha tenido, que tiene y que tendrá hasta el final de los tiempos. Israel, el pueblo de Dios, nació en el capítulo 12 del libro de Génesis. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Aleluya. Sal de tu tierra. Abraham vivía en un lugar idolátrico, en un lugar en donde se adoraba cualquier cosa, y de ahí el Señor lo sacó. De ahí el Señor lo llamó y Abraham tomó el reto, obedeció, no discutió como nosotros, no hizo preguntas, simplemente dijo: está bien. Aleluya. En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre llamado Elí, Mateo, un hombre que dice la Biblia que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, un hombre que era un publicano, era judío pero estaba al servicio de los romanos, colectaba los impuestos del pueblo, de su propio pueblo, para el imperio romano. Y la Biblia dice que Jesús pasó y le dijo: sígueme. Y yo me pongo a pensar cómo es posible que estos hombres, una sola frase, el Señor les decía: sígueme, y le seguían. Aleluya. Y hoy la gente está escuchando el mensaje de Dios, la predicación a toda hora, y sin embargo siguen en su rebeldía, en su desobediencia, y no quieren seguir al Señor. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este tiempo? La maldad, mis amados hermanos, de la raza humana se ha incrementado tanto. El corazón de los hombres y de las mujeres, desde los más pequeños hasta los más grandes, se ha endurecido tanto que la palabra cae y resbala. En la parábola del sembrador, el Señor dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a la orilla del camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte de la semilla cayó entre piedras y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra y se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y brotó rápido, pero salido el sol la quemó porque no tenía profundidad de tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. 4 tipos de tierra, solamente una era buena.
Y eso se sigue repitiendo ahora. El hombre sigue escuchando la palabra de Dios, pero hay 3 tipos de hombres, 3 tipos de mujeres que no abrirán jamás su corazón. Si lo abren, no lo abren completamente. Y por eso no permanecen. Aleluya. No permanecen. Nosotros lo hemos visto a través de los años, a través de los pocos años que yo llevo de estar aquí, 5 años y fracción. He visto a tanta gente entrar por estas puertas, venir a pedir oración, hacer el aparapeto que aceptaron a Cristo. Y nosotros aplaudimos, y nosotros nos gozamos, y comenzamos a llamarles hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están? Por eso yo veía hoy a la hermana Silvia aquí, adorando al Señor mientras que leía la Biblia. Y decía, y la veía abajo ordenando esas flores preciosas que están con ese gozo, con esa alegría. Yo decía, es buena tierra. Amén, aleluya. Solo la buena tierra permanece. Aleluya. Solo la buena tierra permanece. Los que llegaron por emocionalismo, los que llegaron por beneficios personales, porque querían ofrenda, porque querían dinero, esos ya se fueron y van a seguir llegando muchos otros, pero eso no sirve. Pero nosotros no sabemos quiénes son hasta que vemos los resultados de su vida, hasta que vemos qué es lo que terminan haciendo. ¿Sí se da cuenta? Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso Dios. Abraham escuchó el llamado y lo aceptó. Y salió sin rumbo fijo. Él no sabía, pero Dios sí sabía. A nosotros el Señor nos ha llamado. Y los que estamos aquí, podría decir que la gran mayoría de los que estamos aquí, no me atrevería a decir que el 100%, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de los que estamos aquí somos buena tierra. Aleluya. Somos buena tierra. Y el resultado de que somos buena tierra es de que estamos dando frutos. Algunos al 30 por 1, otros al 60, otros al 100%, al 100 por 1. Abraham aceptó el reto. La vida de Abraham para nosotros es un ejemplo. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de fidelidad. Es un ejemplo en todo sentido. Aleluya. Abraham caminó con Dios, le creyó a Dios, y se llegó el momento en el cual la promesa que Dios le había hecho se cumplió. Cuando estaba llegando a los 100 años, cuando cumple los 100 años y Sara tiene 90 años, ahí se cumplió la promesa de Dios. El hijo que Dios le había prometido llegó, porque Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Amén. Dios le dijo, no te va a heredar tu esclavo, Eliezer. Tampoco te va a heredar el hijo que tuviste con Agar. Te va a heredar un hijo tuyo, con tu esposa. Gloria a Dios. Con tu esposa, un hijo verdadero, un hijo legítimo. Los hijos que se dejan en la calle, los hijos que se engendran por otros lados, no son hijos verdaderos. No son hijos legítimos. Por supuesto, ellos no tienen la culpa, sino quienes se enredaron para traerlos a esta tierra. Se cumple la promesa. Isaac llega, llena de gozo esta familia. Y ahí, hermano amado, de Isaac nace Esaú y Jacob. Esaú es hecho a un lado porque era malo. Jacob mantiene la promesa de Dios. Es en Jacob, el mayor servirá al menor, le dijo Dios a Rebeca. ¿Qué bien eso, hermano? ¿Sabrá Dios lo que nosotros necesitamos? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios nuestro futuro? ¿Sí o no? Claro que sí, Él lo sabe.
Nosotros lloramos, nosotros pataleamos, nosotros nos quejamos y decimos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Padre Celestial, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantos problemas con mi familia? ¿Por qué los vecinos me aborrecen? ¿Por qué en el trabajo tengo problemas? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor lo sabe. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros? Así que Esaú, siendo el primogénito, es desechado por su maldad. Aunque ya el Señor lo había dicho, el mayor servirá al menor. De Jacob nacen 12 hijos. Y ahí se forma de ellos esta pequeña nación llamada Israel. La mayoría de los cristianos sabemos su historia. Llegan a Egipto por hambre, buscando comida. Allá Dios ya había levantado a uno de los hijos de Jacob como el máximo líder después del faraón. Se forma en Egipto en 430 años. Habían llegado 72 personas y en 430 años se forma una nación de millones. Y Dios lo saca. Y durante 40 años los lleva por el camino en el desierto. Y poco a poco, todos los rebeldes, todos los mayores de edad, todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, terminaron muertos en el desierto por su rebeldía, por haberse rebelado en contra de Dios, por haber acusado a Dios de que los querían matar en el desierto, por haber acusado a Moisés y a Aarón de que los querían matar en el desierto. Todos por murmurar se quedaron en el desierto todos los días. Se cree que enterraban de entre 300 a 400 personas en el desierto. Ellos se la pasaron sepultando gente en esos 40 años en el desierto. Pero se formó el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y ahí, hermano amado, se establecieron. Dios los bendijo de tal manera, una forma maravillosa. Pero la rebeldía, el pecado, la maldad en el ser humano nunca se detiene. Nunca se detiene. Nosotros nunca dejamos de pecar. Y dice, hermano, ¿en serio? Sí, señor. Uno de una forma, otro de otra. Y el pueblo de Israel, nosotros no somos nada diferentes al pueblo de Israel. Ellos son seres humanos igual que nosotros, con pasiones similares a las de nosotros. El pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios y el Señor los echó de la tierra. Mataron a millones de judíos. Y un grupo pequeño fue llevado a Babilonia como castigo por su rebeldía, por su idolatría. Y estuvieron 70 años en Babilonia. Pero cumplidos los 70 años, que Dios mismo había dicho que iban a estar allá 70 años para que la tierra se regenerara. Porque Dios les había dicho que a la tierra tenían que dejarla descansar cada 7 años. Y ellos nunca lo hicieron. Ellos nunca detuvieron. Siempre estuvieron haciendo que la tierra trabajara. Y Dios les había dicho, trabajarán la tierra 6 años y el 7º año la dejan quieta. No van a sembrar, no van a hacer nada en la tierra. Ellos nunca obedecieron. Por eso fue que el Señor los mandó a Babilonia. Y ahí estuvieron. Pero de allá el Señor los regresa a su tierra. Y sabemos la historia. Ahora, mis amados hermanos, llegamos al tiempo en el cual Cristo Jesús, cumpliendo con la promesa del Padre, cumpliendo con la promesa que había sido dado en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, en donde el Señor le dice al diablo, a la serpiente, le dice, ¿sabes qué? De la simiente de ella, de la simiente de la mujer, nacerá alguien que te va a aplastar la cabeza. Gloria a Dios. Alabado Dios. Aleluya. Dice, ese de la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. Esa promesa se cumplió. Cristo nació y Cristo creció y Cristo llega el momento en el cual llegamos a la crucifixión, lo que tenemos acá frente a nosotros. Aleluya. Ahora, ese momento tan tremendo, tan doloroso, mis amados hermanos, era necesario que ocurriera
o de lo contrario, usted y yo no nos podríamos llamar cristianos. Si Cristo no hubiera muerto, ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ir un día al reino de los cielos. Era necesario que Él muriera. Era necesario que el Señor muriera. Ahora, dice el verso 32 del mismo capítulo 27. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, al que ahora le llamamos el Calvario, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Todo lo que pasó con Jesús ya estaba escrito. Aleluya, gloria a Dios. Perdón. Y sentados los que habían repartido sus vestidos, le guardaban ahí, estaban cuidando. Y pusieron sobre su cabeza su causa, el motivo por el cual lo estaban matando. Y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A dos ladrones. La Biblia dice que él había sido contado entre los criminales. Él tenía que ser considerado como un criminal. Y por eso, siendo el santo de los santos, el que nunca había pecado, el que nunca había hecho nada malo, el que nunca había desobedecido a Dios, el que nunca desobedeció a su madre ni a su padre adoptivo José, Jesús estaba ahí entre criminales. Aleluya. Pilato dijo: no he encontrado ningún mal en este hombre, porque no tenía ningún mal. Herodes no quiso condenarlo porque tampoco había encontrado ningún mal en Jesús. Pero la gente a los que él había alimentado, a los que él había resucitado, a los que él había amado, ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Dónde estaban todos aquellos que habían comido pan y se habían hartado? Porque nadie salió a defenderlo. ¿Dónde estaban aquellos que unos días antes habían gritado en la entrada de Jesús, en la entrada triunfal a Jerusalén: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Todos cobardes. Se había corrido. Santo, aleluya. Y ahí lo ponen, ahí lo plantan, en medio. Una cruz un poco más alta. Todos tenían que verlo. El más malo de los tres, a los ojos de ellos, era Jesús. Era Jesús. A los otros es posible que los habían latigado. También estaban clavados. Pero sobre ellos no habían colocado una corona de espinas. A ellos posiblemente los sacaron de la cárcel y los llevaron directamente a crucificar. Jesús había sido latigado, su cuerpo, hermano amado, estaba desbaratado. No quebraron un hueso porque estaba escrito: no se quebrará hueso suyo, pero su piel se le había arrancado. Ahí estaba Jesús, contado entre los criminales. 3 cruces, 3 hombres, 3 vidas que estaban a punto de desaparecer. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos. Aleluya. Las 3 cruces en el Calvario y los que la ocupaban. ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Qué aprendemos de esto? Gloria a Dios. Alabado Dios,
el hombre a la izquierda. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban. ¿Qué es injuriar? Miraban, se burlaban. Aquel joven maravilloso que la Biblia dice que entre 10,000 el Señor se distinguía. Aquel que en el libro de Cantares se le había dicho: mi amado es hermoso. Ahora no tenía nada de parecer, dice la Biblia, más sin atractivo para que le deseemos. Jesús estaba desbaratado. Su rostro ya no era hermoso, lo habían escupido, le habían arrancado la barba. Estaba desnudo. Y ahora nosotros nos enojamos y le damos la espalda por cualquier cosita. Gloria a Dios, aleluya. Por un regaño, por una exhortación que nos hagan en la iglesia, ya nos sentimos los niños bonitos, que ya no queremos ir a la iglesia porque ahí no me quieren. ¿Qué te importa que no te quieran? Obedece a Dios, síguele, no te avergüences de Cristo. Gloria a Jehová. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Él había perdido toda su hermosura por causa tuya y mía. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba en la cruz. Había sufrido tanto desde el momento que lo arrestaron allá en el huerto de Getsemaní. Desde ese momento él había empezado a padecer. Lo bofeteaban y le decían: profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Pero Isaías también había dicho: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ah? Las ovejas, cuando las están pelando, les están quitando toda la lana, están quietecitas. Jesús, mientras que lo azotaban, mientras que lo golpeaban, estaba callado. Pilato le dijo: ¿no dices nada de estos que te acusan? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte o matarte? Jesús le dijo: ¿sabes qué? Tú no tuvieses ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada del cielo. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, decía Isaías. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién podrá contar a todos los que adoramos a Cristo alrededor del mundo? Porque nosotros tenemos la libertad acá y tenemos los nombres, pero hay países en donde no se puede decir que usted es cristiano. Tiene que estar oculto, adorando a Dios, escondido, leyendo la Biblia bajo la cama, en cuevas, porque si lo encuentran con una Biblia lo matan. Así que ¿quién puede contar todos los seguidores que Cristo tiene? Y su generación, ¿quién la contará? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Querían ver todavía milagros. Desciende de la cruz. Tú decías que tenías el poder para destruir el templo, pero Jesús jamás habló del templo de Herodes. A Jesús no le importaba el templo de Herodes. Él hablaba del templo de su cuerpo. Aleluya. Él les dijo: derribar, destruir este cuerpo y en 3 días lo reedificaré, lo levantaré. Él estaba hablando de su resurrección. Gloria a Dios, aleluya.
Pero ellos, carnales, mundanos, hijos del maligno, ellos se burlaban de él. Se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, escuche mi hermano, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo. Esa palabra escarnecer es tan profunda, es tan grave. Escarnecer a una persona es comenzar a hablar de él, de ella, pestes. Decir lo peor de esa persona. Escarnecer es arrancarle la carne a pedazos. Es arrancarle su testimonio a pedazos. Es arrancarle su vida a pedazos. Dice, le escarnecía. Gloria a Jehová, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Escuche quiénes lo hacían. De esta manera también los principales sacerdotes, los santos, los que usan trajes tan especiales, que la gente los veía y se tenían que postrar delante de ellos, porque eran los santos sacerdotes. La historia se repite. Amén, aleluya. Aleluya. La historia se repite. Gloria a Dios, aleluya. México. Da tristeza lo que está ocurriendo en México. México es el país de toda Latinoamérica en donde hay más persecución en contra de los cristianos. En el estado de Hidalgo, hermana Silvia, hay un pueblo, se me escapa el nombre, en donde acaban de correr de ese pueblo. Incluso en las noticias de Telemundo lo están haciendo. Acaban de sacar de ese pueblo a 150 personas por ser cristianos. Les quemaron el templo, les robaban hasta que los corrieron. El año pasado habían sacado a 48 familias de otro lado por ser cristianos, que nosotros incluso reunimos una ofrendita y se las mandamos. En México las autoridades no hacen nada. Pero ¿sabe quiénes son los que están motivando la persecución? ¿Sabe quiénes son? Y todo el mundo lo sabe. Los curas, los sacerdotes católicos. Ellos están promoviendo y en estos días salió la noticia. Una de las órdenes que dejó el Papa Francisco a su sucesor y que él piensa ponerlo en práctica. Ahí está en YouTube. Es esta: que trate de reducir lo más posible, oigan eso, las iglesias cristianas. Los enemigos de Cristo siguen al ataque. Pero qué extraño, ¿no? Porque estos decían que eran representantes de Dios. Mas sin embargo, Jesús se atrevió a decirles: ustedes de vuestro padre el diablo sois. Porque si ustedes conocieran, porque si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían, pero ustedes me quieren matar, y terminaron matando. El ataque terrible, la persecución tan grande que ha mantenido este grupo religioso tan poderoso en el mundo en contra de los cristianos verdaderos no tiene límite. Ellos inventaron la Santa Inquisición.
que de santa no tenía absolutamente nada, porque era para matar en formas terribles a los cristianos, a los que ellos llamaban infieles. Qué tremendo, ¿no? La iglesia de Cristo, en la Biblia somos llamados los fieles, pero para ellos somos infieles. Tanto así que el Papa Juan Pablo II, durante su reinado, salió a pedir perdón por la Iglesia Católica, por todas las atrocidades que la Iglesia Católica había hecho. Por fin alguien lo reconoció, pero de eso no sirvió de nada, porque el ataque y la persecución continúan. Gloria a Dios. Escucha, Aleluya. hermano. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, otro grupo poderoso. ¿Quiénes eran los escribas? Pues eran los que hacían las copias de las escrituras, pero se llaman escribas. Ellos tenían, hermano amado, ellos sabían lo que la escritura decía, ellos lo pasaban copiando, pero de nada les servía, porque conocer la Biblia no es garantía de que la persona sea salva. Gloria a Dios. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. Los ateos, para refutar la Biblia, la leen, la conocen. Muchos religiosos leen la Biblia, pero no para creerla ni obedecerla, sino para ver en qué manera, según ellos, encuentran contradicciones de la Biblia. En la Biblia no hay contradicciones, la Biblia no se contradice. Amén. Solo que la Aleluya. Biblia dice que los carnales jamás podrán entender la palabra de Dios. Un carnal jamás podrá entender lo que la Biblia dice. Así que si usted tiene problemas para comprender lo que la Biblia está enseñando, pregúntese, ¿soy espiritual o soy carnal? Adoramos a Dios. Santo, aleluya. Porque si no es ni siquiera capaz de entender lo que la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que meditar. Yo no puedo entender ese texto. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Cuidado, porque la Biblia le está llamando que es un carnal, y los carnales no van al reino de los cielos. Santo, aleluya. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, de esta manera también los principales sacerdotes y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué va? Aunque Jesús hubiera descendido de la cruz, no hubieran creído en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ay, dice, él confió en Dios, pues que le libre Dios. Si es que Dios lo ama, que lo libre. Pero Dios no lo iba a librar porque él lo había mandado para ese propósito. ¿Ah? Cuando Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo y sacrifícalo en el monte, en el lugar donde yo te diré. Y Abraham nuevamente no preguntó, no dijo nada, simplemente madrugó, dice la Biblia, preparó un asno, unos criados y a su muchacho, y se va camino de 3 días para llegar hasta el monte donde Dios le había dicho. Allá preparó. Isaac es un tipo de Cristo. Isaac cargó el manojo de leña sobre sus espaldas, simbolizando el sacrificio de Cristo, que tenía que cargar su cruz. Isaac no era un niño, hermano amado. Isaac no era un niño cuando lo iban a sacrificar. Isaac ya era un hombre. Se cree que Isaac ya tenía 40 años. Así es. Aleluya. No era un niño como nosotros nos lo pintaron antes. No, Señor. Porque después de eso mueres Sara. Y a los días, al poquito tiempo, Isaac se casa. Y tenía 40 años cuando se casó. Así que cuando va subiendo Isaac con su padre, Isaac le dice al padre: Padre mío, tenemos la leña,
tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Y el cordero dónde está? Isaac había visto tantas veces a su padre Abraham ofrecer sacrificios a Dios y no se podría, no había sacrificios sin haber una víctima. Isaac entendió en ese momento que el sacrificio era él. Él era el sacrificio. Él llevaba la cruz. Pero no dijo nada. Pero no se rebeló. Hoy nuestros hijos se enojan con solo que les digamos vamos a la iglesia, hijo. Vamos a la iglesia, hija, los muy sinvergüenzas. Ni siquiera a la casa de Dios quieren venir. ¿Cuándo si le dijéramos, ¿sabes qué? Te voy a sacrificar. Dios me ha pedido que te sacrifique. Le contestarían a usted, sacrifíquese usted, yo me desaparezco. Isaac, siendo ya un hombre, Isaac caminó, subió al monte, lo mismo que Jesús hizo, subió al monte de la calavera. Mis amados hermanos, Gloria a Dios, aleluya. pero Isaac, en el momento en el que Abraham lo iba a sacrificar, Dios le grita desde el cielo, no le hagas daño al muchacho. Gloria a Dios. Y fue desatado. Y en el momento que Isaac es desatado, la Biblia dice que Abraham mira, y ahí en medio de un zarzal había un carnero enredado. Gloria a Jehová, Abraham aleluya. le había dicho a su hijo, Dios se proveerá. Gloria. Allá Dios proveyó Aleluya. un sucesor, un sustituto para Isaac. Pero cuando Cristo fue caminando hacia el Calvario, ya no hubo sustituto. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén, aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él tenía que morir. Él tenía que derramar su sangre. Porque solamente su sangre tenía el poder para limpiar nuestros pecados. Gloria a Dios. Para Él no hubo un sustituto. No había nadie. Porque no había nadie limpio. Aún los cielos están contaminados delante de Dios. Aún los cielos el hombre ha contaminado. El único limpio era el Hijo de Dios. Escuchen. Lo mismo le injuriaban. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. También los ladrones le injuriaban. Pero veamos lo que dice Marcos capítulo 15 verso 32. Ahí se repite la historia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Marcos 15, 32, el Cristo, Rey de Israel. 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Claro que él podía, pero no lo iba a hacer. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mire, hermano. Dice el 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola
en una caña le dio a beber, diciendo dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Pero quiero ir a San Lucas capítulo 23, verso 32. Y ahí aparece lo que quiero terminar, con lo que quiero terminar. San Lucas capítulo 23, verso 32 al verso 39, perdón. San Lucas 23, verso 32 y 33, y luego 39 al 43. Escuchen. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nuevamente la historia. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero vamos al verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ya aquí había habido un cambio en uno de los ladrones. Oiga bien eso. Al principio los dos le injuriaron, pero pasadas las horas de estar en ese suplicio, porque ellos también estaban sufriendo, ellos también estaban colgados, ellos también estaban clavados, uno de los dos, al escuchar las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, algo ocurrió en el corazón de este hombre. La Iglesia Católica le ha puesto incluso nombres a ellos. El ladrón bueno y el ladrón malo. No, Señor, los dos eran ladrones, los dos eran malos. Los dos eran malos, los ladrones no son buenos. La diferencia es que ahí uno de los dos entendió que el que estaba ahí no era malo, que el que estaba ahí no estaba pagando por ningún pecado, porque nunca había pecado, y ahora reprende a su compañero. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación. Nosotros, le dice, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Escucha esto, hermano. El hombre a la izquierda, el que le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El hombre a la izquierda tuvo al final de su vida la oportunidad más grande que un hombre puede tener, pero no la aprovechó. Él estuvo a la par del Hijo de Dios, pero no la aprovechó. Escuchaba lo que la hermana Reina contaba. Ella me comentó ese mismo día, creo yo, de la muerte de su primo. Ella contaba lo que decía el predicador en el velorio. Yo estuve viendo un rato y por un momento pensé: estaban haciendo un culto. Dije: no, tal vez era cristiano. Yo no vi todo. Pero ella decía que el predicador estaba diciendo que muchas veces le habían hablado de Cristo a este hombre. Había tenido muchas oportunidades, pero no hizo caso. Y se murió en una forma lamentable. El hombre de la izquierda había tenido la misma oportunidad, pero no la quiso aceptar. ¿Qué aprendemos del hombre de la izquierda? ¿Qué aprendemos?
de su necedad no podemos nosotros tomar un ejemplo bueno. De su ignorancia, de su rebeldía, de su pecado, no podemos nosotros tomar nada. Él se perdió. Él se perdió. El hombre a la derecha pasaba por la misma situación del hombre de la izquierda. Escucha esto porque esto es poderoso. El hombre a la derecha pasaba por la misma situación del hombre a la izquierda. Y las palabras finales que el Señor oyó fueron de este hombre. ¿Se da cuenta? Las últimas palabras. Perdón, hermano. Se está molestando algo. Las últimas palabras que el Señor escuchó fueron las palabras de este hombre. Este hombre no permitió que el pecado y la maldad de este mundo le amargaran hasta el final. Y al final de su carrera tuvo la oportunidad de conocer al dador de la vida y la aceptó. Hay oportunidades que solamente llegan una vez en la vida. Una vez en la vida. El eunuco aquel a quien fue enviado Felipe para que le explicara la palabra de Dios tuvo una sola oportunidad y la aceptó y la aprovechó y fue salvo y abrió una obra, una iglesia que hasta el día de hoy permanece en Etiopía. Aprovechó la oportunidad. Gloria a Dios. Santo. Pero hay gente que no aprovecha las oportunidades. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. De este hombre sí podemos aprender varias cosas. Este hombre llegó al Calvario perdido. Era un criminal. Estaba pagando por sus pecados, estaba pagando por sus delitos. Pero aprovechó la oportunidad. Y aunque terminó su vida física en esa cruz, en el Calvario, de ahí, fíjate bien esto, de ahí este hombre salió derechito al paraíso con Jesús. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué le parece? Él ni siquiera le dijo, yo me arrepiento de mis pecados. Él solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en esas horas que este hombre había estado ahí a la par de Jesús, había entendido que el que estaba ahí, primero, era justo. No tenía ningún delito. Segundo, que este hombre era rey. Que verdaderamente el título que estaba sobre su cabeza, Jesús, rey de los judíos, era el rey de los judíos. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aparte de eso, este hombre entendió que este que estaba muriendo ahí, un día iba a regresar a reinar. Y esas palabras bastaron para que el Señor le diera esta grande promesa. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De ser un pecador empedernido que lo estaban matando porque era un criminal, ahora este hombre termina su vida en esa cruz con gozo, con la esperanza de que de ahí no se iba al infierno, de que de ahí salía para estar en la presencia de Dios, acompañado con Jesús, acompañado con el Hijo de Dios, acompañado con el Rey de Reyes. Hermano amado, a Él sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Para Él debemos de seguir viviendo. Usted y yo no sabemos cuándo nos iremos.
Yo decía hoy en la mañana, mientras daba la enseñanza, algo que vi hoy en la mañana. Me apareció una noticia de Guatemala. La noticia decía, una joven, eso pasó hoy en la mañana, creo hoy en la mañana, decía la noticia, una joven caminaba con su mamá, y dame la dirección, caminaba con su mamá platicando en la calle. De repente, la mamá se desplomó, cayó muerta en plena calle. Y ahí estaba la señora. Y a mí me partió el alma porque estaba ahí tirada, le habían colocado algo encima. Se veía que era una persona humilde. Sus jeans, sus chanclas estaban tiradas ahí a sus pies. Su hijita, que se veía como de 14, 15, 16 años no más, estaba sentada a lo largo, a la par del cadáver. Una mujer policía estaba con su teléfono en la mano a la par. Pero lo que me dolió fue que en los comentarios habían 4 caritas, 3 de ellas llorando, pero una de ellas riéndose. Y eso me llamó la atención y dije, ¿quién puede ser capaz de reírse de algo semejante? Y me fui a chequear el perfil de esa persona que se había reído. Usted sabe que en Facebook ahí aparece, si usted se rió, si usted insultó, si usted bendijo, ahí aparece, nadie se escapa. Y vi a esta persona, un hombre bastante joven, en sus 30 tal vez. Y entré al perfil de ese hombre. Y cuando me encuentro, lo primero que encuentro, este hombre maldecía a Israel, pero en una forma como usted no tiene idea. Y maldecía a Dios, al Dios de Israel. Y dije, con razón, este fue capaz de reírse de semejante tragedia. Inmediatamente lo bloqueé para no volver a ver su cara en algún otro comentario. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la raza humana? Cuando un acto así lo que le mueve a uno es el corazón. ¿Qué puedo hacer por esta persona? Por esa jovencita que tiene 16 años desorientada. Su mamá iba hablando con ella y de repente ¡pum! Se desploma y cae muerta. Hermanos amados, Cristo Jesús nos ha enseñado a amarnos, a amar a tu prójimo, a amarnos entre nosotros, a perdonarnos, a ayudarnos. 3 cruces, 3 personajes. El de la izquierda perdió la oportunidad, no la aprovechó. El de la derecha la aprovechó. El del centro, nuestro Salvador. Aleluya. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Amén. Un día regresará y nos le llevará y estaremos con Él por toda la eternidad. Él merece un gloria a Dios, Él merece un aleluya, Él merece, mucho gloria a Dios y muchos aleluya. Él merece nuestro servicio, Él merece nuestra adoración, Él merece todo lo mejor que Él ha puesto en nuestros corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios nos ayude a todos en esta preciosa tarde. Voy a dar la parte a nuestro pastor para que él haga el llamado continuo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos y te bendecimos, Dios, aleluya. Gloria a Jesús, el altar está abierto, gloria al Señor. Si alguien necesita la oración,